Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo video para el canal de Kraken32. Parceras, parceritos, antes de empezar con este video quiero invitarte a dejar un likeazo, suscribirte si no lo has hecho y vamos a saludar a la familia. Saluditos para el señor Juan Ángel González, que nos dice: sería mejor la ejecución que los emotes, siento que le daría un toque de Warzone y estaría mejor. Emotes de Blue Destroy. Un saludo, mi Kraken. Un saludito para ti también, Juancho. Y también el señor Rodrilan, que también ha comentado y nos dice: los emotes, no porque el juego se volverá tóxico y las ejecuciones serían muy chido. Saludos desde México. Saluditos a toda la gente mexicana que se le quiere gratis de parte del Krakencito desde Colombia. Y el señor Nicolás Benítez nos dice: saluditos desde Argentina. Saluditos a todos los argentinos bellos que se les quiere, parceritos, de parte del Krakencito. Argentina en la casa, pa. Encontramos y denunciamos a un chico que usa el Speed Hub. Bueno, este es un tipo de hack que ha usado muchas personas. Como pueden ver, ahí está el objetivo. Si ven la velocidad que lleva, y estoy corriendo la misma velocidad. Si ustedes se ponen a correr con un amigo, la velocidad será la misma. Nunca le cogerá ventaja. Pero en este caso, este chico me ha cogido tremenda ventaja. Si se fijan, el lugar donde iniciamos está a pocos metros, pero luego comienza a correr muy rápido y aumenta su velocidad, lo cual me lleva tremenda ventaja. O sea que el chico está usando un speed hack. Y ya cuando están usando este tipo de hacks, también terminan usando otros. Y este solamente es algo para disimular y no puedan reportarlo. Pero ojo chicos, esto es baneable. El problema aquí, parcero, es que muchos también están utilizando no solamente el speed hack que te da velocidad, ya que esto es detectado por solamente sus amigos. O sea, tú no puedes detectarlo siendo el enemigo porque tú piensas que está corriendo normal. En cambio, si eres amigo, puede detectar que el chico está usando el Speed Hub, ya que aumenta su velocidad y lo siempre cerca. Además, que no solamente en esta partida usó el Speed Hub, también estaba utilizando otro tipo de hack que era como encontrar a las personas, ¿no? Y el que no tiene retroceso, ustedes saben, tenía la antenita y tenía el que evita que tenga mucho retroceso. Solo miren, aquí está disparando con una pistolita. Observen la pistolita y con eso logra matarle. O sea, el chico no falla balas y con la pistolita logró matar al enemigo. Pareciera que también tuviera el auto apuntado, pero yo creo que ese tipo de hack nos da esto. O sea, yo he visto videos como estos. Si se fijan, ahí está la antenita, les hace ver dónde está el objetivo. Y esto es algo lamentable, ¿no? Ya que el juego apenas está empezando, está en su soft launch y ya están sacando tipos de hacks. Y si se fijan, también el retroceso es controlado. O sea, no tiene mucho retroceso. O no sé si es que las balas van directamente a su objetivo, tienen algún tipo de autoapuntado, pero es que una AK tiene retroceso bárbaro. Y esto apenas se mueve, y si se está moviendo es porque él está caminando nada más. Así que deben prestar mucha atención. Yo les muestro esto para que ustedes sepan cuando los muestra la cámara de muerte. Y si ven que un chico tiene este tipo de retroceso en su cámara de muerte, o sea, cuando los maten y ven que ese retroceso no es mucho, en una AK recuerden reportarlo. Solamente por duda pueden reportarlo. El equipo de Blue Destroy debe encargarse de este tema. Bueno, una cosa muy importante que sí tengo que decirles: hay que saber también cuánto demora Blue Destroy en banear un chico. Así que yo reporté a este chico ya hace unos días, pero antes lo enfrenté, ¿no? Le comenté: pila, que estás grabado, pásame el hack que tienes. Me dice: uy, qué miedo, jajaja, mañana hago el reporte. Y el chico pues obviamente se burlaba, sabiendo que Blue Destroy apenas está en su lanzamiento global y pues sabemos que su anti-hack no sirve para nada en ese momento y por eso se estaba riendo, ¿no? Sabía que no lo iban a banear. Bueno, yo pasé a hacer todo lo legal, Me fui al Discord, reporté y en el Discord hay hasta moderadores reportando a este tipo de hack que están usando, que es el más frecuente, el Speed Hack. Pero
O sea, lo siguen usando, bro. Lo siguen usando. Y obviamente, acá está el mío. Creo que más arribita. Por aquí. Aquí está. Sí, por aquí está. Por aquí yo lo dejé. Ya tiene días. Aquí me va a decir el día en que yo hice el reporte. O sea, presten atención, chicos. El día que hice el reporte fue el día 9. El día 9. Estamos a 12. Hoy es día 12. Y me voy a revisarlo para ver si aún sigue baneado o sigue jugando, ¿no? Y ahí lo coloco y miren, sorpresa, sigue jugando. O sea, ya está en leyenda. O sea, ya el chico subió, bro. Ya está en leyenda. Sigue jugando de lo lindo. O sea, llevan exactamente 4 días y este chico sigue jugando sin problema. Y aquí es donde te das cuenta, y repito, por qué digo que el anti-hack de Blood Strike no sirve. Yo creo que todavía ni tendrán anti-hack. Y esto es algo muy lamentable, ya que muchos reportes o mucha gente está reportándolo en el juego y está reportándolo también en Discord, y aún así no pasa nada. Esta gente sigue jugando. Y al no hacer una eliminación lo más pronto posible de este tipo de hack, pues lo que hace es llamar a más personas. O sea, más personas van a terminar usando más hacks. Por eso es que ya ven videitos que están sacando en TikTok. Por lo general, la gente que usa hack no sale en videos. O sea, no sale haciendo stream ni haciendo videitos, porque tienen miedo de que los baneen, o porque simplemente ya fueron baneados y obviamente su celular ya no les va a servir, entonces tienen que usar otro tipo de hack y ya les importa, pero de igual manera lo usan porque ya saben que los van a banear tarde o temprano, pero ya lo usan por joder, solamente para llamar la atención. Y entre nosotros aquí, las personas que usan hack por lo general son mancas. O sea, son personas que no pueden jugar, no pueden matar normal, entonces necesitan de esta ayuda para poder sentirse que son importantes o de que al menos hacen buenas kills. Por un lado, es lamentable que se estén permitiendo todavía este tipo de hack y que Blood Strike no haga nada al respecto, y que posiblemente el juego termine inundado de hackers y esto se vaya al carajo. Pero será la única forma de que haya muchos más hackers para que Blood Strike se ponga las pilas, porque ellos están entretenidos en arreglar el juego y dar una mejor experiencia en el juego. O sea, que la optimización y todo ese tema, arreglo de bug, ellos están concentrados en eso, están enfocados más en eso. En cambio, los reportes de los hackers lo tienen como en segundo plano. No digo que lo hayan apartado, no, es que lo tienen como en segundo plano. Por eso es que esta gente demora más de ser baneada. O sea, hay muchos reportes y esta gente no está enfocada en esto, o no tiene un equipo especializado para esto. Si no tienen poquita gente y como son demasiados reportes, pues es muy difícil identificar cuáles son los verdaderos, cuáles son los falsos. Bueno, es un trabajo tedioso y para eso se necesitaría un buen anti-hack y un equipo que esté especializado para esto. No los justifico, o sea, no estoy justificándolo de que no estén baneando porque es mucho trabajo, no. Al contrario, solamente digo que es algo tedioso, y como el juego aún no sale, pues apenas está en proyecto. Y quizás están dejando que usen todo este tipo de hack para poder identificarlos, ¿no? Para cuando ya salga globalmente, obviamente ahí sí van a darle ban a todas las personas que estén usando. Esto es una teoría que yo tengo, no me crean a mí, ustedes pueden decidir qué es verdad, qué es mentira. Ahora, ¿cómo se descarga este hack? Kraken, yo quiero saber cómo se descargan los hacks. Pues lastimosamente yo no soy y no quiero ser partidario de una destrucción de un juego que apenas está en su soft launch y que todavía no ha salido. ¿Y cómo es que voy a ser yo partícipe de dañar un juego que apenas está dando sus primeros pasos? Obviamente no les voy a decir cómo se descarga. Aquí pueden ver, chicos, sí pueden ver, este es el hacker, la pantalla de él, y como pueden observar, lo eliminaron, o sea, usando el hack, y aún así murió. Porque son personas que son bien mancas, ¿sí se ven? ¿Sí se dan cuenta? Las únicas personas que necesitan un hack son las personas que no pueden jugar por sus propios medios, o sea, que son de nivel muy bajito. Pueden ser niños o también pueden ser ya viejitos que no pueden, o adultos. Yo he visto también jóvenes usándolo, y de verdad es que no a todo el mundo se le da a jugar los Battle Royale. Entonces la única forma de sentirse de que hacen kill o de que matan es usando este tipo de trampas para así sentirse bien con ellos mismos, pero en realidad les mienten, porque cuando se quitan el hack o si llegan a ir a un torneo,
pues lastimosamente terminan muriendo y pasando pena. Ahora, ¿qué tipo de hack trae esto? Trae la antenita, ya la conocen, parcero. La antenita es donde te dice dónde está la gente. También tiene el Beat Body, también tiene el Beat Body Underground, tiene el Underground, tiene para cambiarle colores. O sea, estos tienen una infinidad de cosas que en verdad es muy lamentable. Es muy lamentable porque si llegan a usar otro tipo de hack o se llegan a activar las otras opciones, pues obviamente será muy evidente que estos chicos se noten que son hackers. Y obviamente por eso no lo usan, ¿no? Pues solamente usan los más suavecitos, los que son más difícil de detectar, que como son el speed hack. Bueno, parceros, si has llegado hasta aquí es porque el video te ha gustado. Te invito a dejar un likeazo. Y si quieres que te salude en el próximo video, lo único que debes comentar es el speed hack. Esta es la palabra clave para que puedas salir en el próximo video y seas uno de los primeros que saludaré. No siendo más, me despido. Chao, chao.